gracias por venir a Interior 403. Yo soy Nora de la Cruz y este video llega un poco tarde. Estoy consciente de que tenía que haberlo subido. Yo creo que la semana pasada hubiera sido ideal. Pero bueno, agosto siempre es un mes complicado para quienes damos clases o estamos cerca de procesos escolares, pues porque es el regreso a clases y hay muchas cosas que preparar, entonces la atención se dispersa. Este es el video que corresponde a las recomendaciones para la novena consigna del reto de lectura del canal, el reto de lectura de Interior 403. La verdad es que a mí misma me sorprende lo rápido que ha pasado el año. También no ha sido un año sencillo en cuestión de lectura para mí. En este reto creo que voy bien, a pesar de que todavía no termino el libro del mes pasado, que era The Fairest of Them All. Voy a la mitad de ese libro, pero en general el resto de las consignas las he cumplido. Y bueno, pues ya llega la novena, que es una consigna por la cual me habían preguntado bastante, y es un libro para comprender el pasado. Creo que en general en los retos de lectura se intenta que las consignas tengan como que varias interpretaciones, o sea, que estén abiertas a varias interpretaciones. Y esta en particular, siento que yo la quise dejar abierta en al menos dos sentidos que ahora les voy a compartir. O sea, la real inspiración para esta consigna en particular, no me lo van a creer, pero tiene que ver con mi lectura de Elena Ferrante, porque en algún momento, no me acuerdo si fue en la tercera novela o en la cuarta novela de la tetralogía, me parece que una de las protagonistas empieza a leer o retoma o menciona, no me acuerdo, la Eneida o algo así. Y no sé, en ese momento, me acuerdo que estaba escuchando el audiolibro, iba manejando, ya estaba oscuro. Y creo que me parece a mí que estaba leyendo ese libro ya rumbo a los finales del año, más o menos por esta época, y de pronto como que me entró un furor. No sé si se los he dicho o no sé si ustedes se han dado cuenta, pero hay libros y hay aspectos de la antigüedad grecolatina que a mí me interesan mucho y que les tengo mucho cariño. La Ilíada particularmente es un libro que yo quiero mucho. Aristóteles como, o sea, la obra, el pensamiento de Aristóteles, pues lo he leído y lo he releído y me asombra bastante. Pero fíjense que cuando estuve en la maestría tuve una materia que era una especie de seminario en módulos en el cual nos daban ciertos temas de ciertas literaturas. Y pues hubo un módulo como que de griegos y hubo un módulo de literatura latina, bueno, sí, latina, básicamente. Aunque yo cuando estuve en la prepa y que llevábamos literatura universal, pues a mí me daban mucha flojera toda la cuestión romana. Sí me gustaba Cicerón y esto, pero no le encontraba el chiste. O sea, siempre son más llamativos los griegos, ¿no? Pero en esa ocasión la doctora Patricia Villaseñor fue la encargada de darnos ese módulo y no, o sea, me acuerdo lo deslumbrante que fue su explicación de cómo o sea, muchas de las instituciones de la política de Occidente pues provienen justamente de Roma y de cómo muchas ideas, bueno, no sé, nos explicó todo el sistema de pensamiento y la ideología y la sociedad, el contexto romano, digamos, de una manera que yo nunca lo había pensado y me pareció deslumbrante. Desde ese momento me entró esa curiosidad por lo romano y así fue que que me fui acercando a otros autores con los que tengo pues relaciones igual de cariño más directas. No vamos a entrar en detalles, pero la cuestión es que ahí fui como que, o sea, me nació una especie de curiosidad por el Imperio Romano. Entonces, cuando estaba escuchando ese libro de Elena Ferrante y que de pronto pues me puse a pensar que estas dos mujeres pues o sea, digamos, su tradición es esa, ¿no? O sea, lo que ellas consideran su pasado histórico, pues tiene que ver con eso, con la Eneida, Ovidio, Virgilio, todas esas grandes obras
que quizá yo no he leído con tanta atención. Pues no sé, me dieron muchas ganas de saber más. O sea, era como que un tema que tenía pendiente. Y a esto se suma que hace algunos años, yo creo que unos 3 o 4 años, que leí un ensayito muy breve pero muy interesante de Mary Beard que se llama Mujeres y Poder. Y Mary Beard es una historiadora y es una especialista justamente en Roma, ¿no? Entonces, pues, ¿qué sucedió? Que se combinaron varias cosas. Una, que yo tenía este pendiente de conocer más acerca de la historia de Roma. Otra, que pues como que recibí esa especie de señal al estar escuchando los libros de Elena Ferrante. Y otra, que de pronto me di cuenta de que hubo un lanzamiento de Mary Beard justamente que era 12 Césares, pero había un libro previo que se llama SPQR. Es un poco acerca del nacimiento del Imperio Romano, o sea, de cómo Roma se convirtió en este gran imperio que llegó a ser y las implicaciones que eso tiene en nuestra historia contemporánea todavía. Ella mira la historia, o sea, a pesar de que pareciera un pasado extremadamente lejano de nuestra época, ella lo mira y lo revisa con ojos contemporáneos y siempre, digamos que lo pone a la luz de cómo se relaciona con nosotros y eso implica también mirarlo con perspectiva de género o desde cuestiones que en nuestro presente son conversaciones relevantes. Entonces, esa manera de mirar de ella en particular me gusta. Y es por eso que, para empezar, esa fue como la inspiración de esta consigna, o sea, como que de repente sentir que yo tenía ese pendiente, porque me gustan mucho los libros, algunos libros de historia. Me he encontrado con que tengo libros de historia a los que quiero mucho y como tenía ese pendiente, pues quería poner una consigna en la cual pudiéramos reflexionar acerca de este tipo de libros que a veces son tan interesantes y que nos ayudan a mirar nuestro presente, digamos, de una manera más amplia o más rica, ¿no? Entonces, la primera, bueno, como les decía, el libro que yo voy a leer para esta consigna es SPQR de Mary Beard. No me aguanté las ganas, lo tenía que empezar hoy, 1 de septiembre, pero no me aguanté las ganas y desde anoche ya lo empecé. Y la verdad es que llevo súper poquitas páginas y ya lo estoy disfrutando muchísimo, de verdad. Como les digo, Mary Beard es una autora cuya forma de mirar me interesó mucho y siento que este libro hasta este punto yo creo que no me va a decepcionar para nada. Pero como les decía, esta consigna tiene que ver con algún libro que revise la historia, o alguna etapa de la historia, aunque también otra forma de interpretar esta consigna es directamente una novela histórica o bien algún libro que sea sobre historia o historiografía o el método de la historiografía o alguno de estos clásicos de la historiografía o en alguna revisión de cómo se escribe la historia, eso también puede ser interesante. Pensé hacerles algunas sugerencias a este respecto, pero como la verdad es que la consigna está pensada para hacer para un libro que sea de un mes, les voy a hacer algunas recomendaciones que son un poco más extensas de libros de historia que yo considero muy importantes y que les tengo mucho cariño, pero que la verdad a lo mejor los pueden dejar para otro momento, porque para cumplir esta consigna concretamente, pues quizás son un poco largos, ¿no? Entonces, bueno, les voy a hacer recomendaciones en ese sentido también, pero creo que una tercera manera de entender este tipo de libros, o más bien esta consigna de libros para comprender el pasado, pueden ser también libros que de alguna forma se relacionen con nuestra historia personal y que su lectura nos pueda ayudar a entender alguna etapa de nuestra vida, algún suceso de nuestra vida, ¿no? Entonces eso nos da un poquito más de juego para que no se quede todo o solo como que en la historia pura o en la novela histórica, sino también en otros libros que pueden ser de cualquier tipo, puede pasar, por ejemplo, también con las memorias de alguien, ¿no? O sea, leyendo la historia de vida de alguien, a veces también nosotros su interpretación de ciertos acontecimientos o de ciertas experiencias también nos puede ayudar a entender nuestras propias experiencias. Pero bueno, la cuestión es, me voy a enfocar en algunos libros quizá demasiado pegados a esta cuestión histórica, pero bueno,
insisto, la consigna está un poco más abierta o ustedes pueden interpretarla de una manera creativa y un poco más abierta, pues para que no, por si no les interesan tanto los libros históricos, bueno, pues está bien. Bueno, les quiero hacer en primer lugar una recomendación de un libro que leí recientemente, que fue de los primeros libros que hicimos en las lecturas conjuntas del canal y que fue una novedad que compartió con nosotros en su momento Lumen, y ese libro fue El hombre prehistórico es también una mujer. Bueno, este libro tiene una estructura muy curiosa. La premisa en general es que la representación que nosotros tenemos de la prehistoria y de los roles de género en la prehistoria, pues evidentemente proviene del siglo XIX, y entonces también nos transmitió o nos ha transmitido a lo largo de los años los sesgos propios del siglo XIX, ¿no? Entonces, por una parte, esta me parece que es arqueóloga francesa que escribe este libro, nos explica por qué el concepto de prehistoria, que todavía predomina o que ha predominado hasta ahora, se fijó en el siglo XIX y cuál era el contexto científico y de pensamiento de esa época en el cual surgieron los primeros descubrimientos que permitieron empezar a hablar de la prehistoria y construir el concepto de prehistoria, pero también de manera muy, o sea, casi como un catálogo, hace una especie de revisión de todas las características asociadas al concepto de lo femenino o a los roles de género, pues, más bien al concepto cultural de lo femenino, no sé si negativos, pero sí muy limitados, o sea, digamos, todas estas preconcepciones contra las cuales nosotras hemos estado luchando pues desde que inicia el feminismo, pues ella lo que nos muestra es cómo todas estas provienen un poco de la interpretación que el siglo XIX hacía de la realidad y de textos previos y de ideas culturales previas, ¿no? Entonces, por una parte, cuando yo me acerqué a este libro pensé que iba a ser así como que un estudio arqueológico como que muy puntual o muy especializado, y por un lado sí tiene información arqueológica muy, muy interesante y muy importante, pero por otro también es muy interesante cómo hace esta revisión histórica de todas estas cualidades que se asocian con lo femenino, e incluso menciona como que ciertos documentos o ciertos hitos culturales de las cuales provienen. Digo, en general, esta estructura me pareció, tengo que decirles, un poco extraña, pero creo yo que si ustedes están haciendo como que apenas este acercamiento a los roles de género y cómo se construyen, y sobre todo cómo estos sesgos pueden afectar nuestra visión de las cosas y que pueden atravesar la ciencia, porque una de las cosas que también cuestiona la autora muchísimo es que cuando se habla cuando se intenta hablar de género o de los roles de género, muchas veces esa discusión o esas discusiones, o más bien, muchas veces el patriarcado o ciertas ideas quieren tener o pretenden tener una cierta base científica, ¿no? Por ejemplo, esta cosa que nos dicen a veces los vatos de que no, es que en la naturaleza del hombre está competir, cazar, etcétera, ¿no? Y en la naturaleza de la mujer está cuidar, porque biológicamente así es, etcétera. Ella desmonta un poco estos mitos pseudocientíficos y nos explica también cómo, pues inevitablemente los científicos también son obra de su contexto y su pensamiento puede estar sesgado. Esto me pareció muy, muy, muy interesante, y justamente en esta idea de comprender el pasado, pues este catálogo y esta revisión de los roles de género y de cómo estas ideas se van fijando en el discurso histórico y científico, me parece muy interesante para entender cómo hemos llegado a algunas de las discusiones recientes y por qué hay tanta resistencia a veces a cambiar estas ideas, pero muchas veces porque las personas que las defienden con tanta pasión, pues no siempre están tan informados de dónde provienen realmente, ¿no? O sea, como que estas afirmaciones que se hacen como de es científico, es natural, pues son falacias que no hemos revisado con la suficiente profundidad como para entender por qué ya no se sostienen, ¿no? Entonces, esa sería mi primera recomendación. En segundo lugar, otra vez en el sentido estrictísimo de la consigna y de que nos suena a historia, bueno, una novela que
la leí, la escuché en audiolibro en el año 2022 y fue de verdad una increíble sorpresa. Ni siquiera me acuerdo cómo me acerqué a ese libro o por qué me dio curiosidad leerlo. Y de verdad que fue de esas cosas que dije, wow, qué gran novela, qué libro tan entretenido, qué investigación tan rica, pero cuánta intuición ha tenido esta mujer para convertir todos los documentos que encontró en una historia tan apasionante, ¿no? Y por otra parte, qué documento de amor a la Ciudad de México y a su historia reciente. Entonces, bueno, si ustedes han seguido el canal, seguramente sabrán que estoy hablando de A la sombra del ángel, que es una novela histórica que está centrada en la figura de Antonieta Rivas Mercado. Básicamente cuenta la historia de vida de Antonieta Rivas Mercado. Y este libro se los quiero recomendar porque, bueno, además de que sí nos ayuda a entender la historia reciente de la ciudad, creo yo que también funciona en otro sentido porque, no sé si ustedes lo sepan, pero la autora escribió este libro porque ella estaba casada con un cuate, con Anthony, ay, no sé si Anthony Blair, no sé si me estoy equivocando, pero entonces este cuate, o sea, lo que ella sabía era que, pues, la mamá de él había muerto cuando él era niño, pero él se resistía mucho a hablar de su mamá y, pues, había una especie como que de misterio en torno a esta mujer, ¿no? Entonces la autora, que es norteamericana, no es mexicana, pues no estaba como que tan empapada de qué era lo que había sucedido, ¿no? O sea, como que desconocía mucho del contexto. Y entonces creo que ella es historiadora de oficio y pues como que de repente entre esta curiosidad y esta como necesidad de acercarse a esa parte de la historia de su marido, o sea, aquí otra vez la necesidad de comprender el pasado, pues entonces ella emprende esta búsqueda para intentar entender quién había sido su mamá, qué era lo que había pasado. Y entonces se encuentra con que la mamá de su marido es precisamente Antonieta Rivas Mercado, que fue, bueno, pues fue un personaje muy importante de la historia de principios del siglo, pero además, bueno, esta historia es muy interesante porque la manera en la que a nosotras nos llega la historia de Antonieta Rivas Mercado, pues es prácticamente como que ella era como que una fangirl, ¿no? O sea, como que ella era una diletante que se acercaba a los intelectuales y a los artistas y como tenía dinero, pues los patrocinaba y ya, se acabó. Al menos esa era la historia que yo siempre había escuchado, ¿no? Y entonces en esta novela lo que se hace es un poco intentar entender con mayor profundidad quién era esta mujer, que sin duda estuvo cerca de personajes muy importantes del siglo XX mexicano, pues, o sea, quizá el más notable de todos, José Vasconcelos, por supuesto, con quien tuvo una relación, pues muy desventajosa para ella, sobre todo. Pero lo que se intenta es como entender a este personaje, entender su pensamiento y entender también que si ella buscaba la cercanía de estos compas, pues era precisamente porque tenía sus lecturas, tenía sus intereses, tenía sus propios caminos intelectuales o sus propias búsquedas intelectuales y eso era lo que la llevaba a buscar esta cercanía, ¿no? Entonces, bueno, además de que es una novela histórica impresionantemente bien escrita, creo que también fue un libro que esta autora escribió para comprender el pasado, ¿no? En este caso, el pasado de su marido y de cierta forma el suyo también, pues porque sin duda esta historia de vida la afecta, ¿no? Por supuesto. En un sentido un poquito más amplio y que siento que tal vez rebasa los límites de esta consigna porque se trata de libros muy extensos, pero que no quiero dejar de recomendar porque son libros que a mí yo siempre fui de esas personas que en la secundaria sobre todo, en la secundaria sobre todo yo decía que mi materia más odiosa, o sea, la que menos me gustaba era historia. A pesar de que cuando era niña, pues sí tenía cierta cercanía con lecturas relacionadas con la historia de México sobre todo, pero pues cuando llegué a la secundaria y todo esto de la guerra mundial, la primera guerra mundial, la segunda guerra mundial, la verdad es que a mí me daba una flojera espeluznante, no me interesaba nada y además tenía este rollo de que la historia parecía que nos las enseñaban como aprenderse fechas y aprenderse nombres, yo me hacía bolas, la geografía no es mi fuerte, o sea, por eso no me sé estacionar, pésima, no tenía ninguna facilidad.
Pero después, cuando pasé a la preparatoria, tuve un muy buen profesor de historia, muy, muy, muy bueno, o sea, que realmente le apasionaba platicarnos. Realmente ahora lo pienso y digo, bueno, creo que su metodología era un poquito tradicionalista en el sentido de que pues él hacía su show, ¿no? O sea, iba y platicaba de historia y todo, no nos enseñaba mucha metodología, pero pues ahí como que nos contagiaba un poco su pasión. Y cuando llegamos al último año de la prepa, que llevábamos historia de la cultura, se llamaba historia de la cultura, que era un poco como justo, o sea, pasar por las etapas históricas, pero sobre todo enfocándonos en las aportaciones artísticas y los cambios de los estilos y todo esto. Y cuando en la carrera llegué ahí sí a historia del arte, dije, claro, ahora entiendo los procesos históricos de otra forma porque los estoy enfocando a cuestiones que sí me interesan, ¿no? Que eso es la historia de la literatura, por supuesto, y la historia del arte. Entonces, cuando yo estaba en la carrera, hubo dos libros que ahí sí me demostraron, o más bien ahí sí fue donde yo conecté con lo apasionante que puede ser la historia y por qué nos acercamos a la historia, ¿no? Y uno de ellos fue, por supuesto, y esto ya lo he dicho muchas veces, un libro que me cambió la vida, La historia del arte de Gombrich. Es un libro, es un tocho, además la edición que yo tengo me la compró mi papá, le tengo muchísimo cariño a ese libro, la verdad, porque es un libro, pues la verdad caro, me acuerdo que incluso en ese momento era caro, pero pues, mi papá estaba muy emocionado de que yo ya estaba en primer semestre de la universidad, lo que sea, me lo regaló. El que yo tengo todavía es esta edición grande, de pasta dura, de papel bastante grueso, así fotográfico, muy, muy bonita edición, que además de que el libro está deliciosamente escrito, porque Gombrich te va platicando, o sea, te va platicando la historia, pero no solamente los acontecimientos, sino que va combinando el análisis de ciertas obras para explicarte técnicas, ¿no? O sea, cómo se van creando las técnicas, cómo se van incorporando ciertos materiales en la escultura o en la arquitectura, eso cómo tiene ciertas implicaciones o cómo refleja ciertas ideas, ¿no? De esa época o cómo, o sea, absolutamente todo lo que implica encuadrar una obra de arte en su contexto histórico. Gombrich lo hace maravillosamente, pero además te va explicando cosas que, bueno, yo por lo menos por mí misma, o sea, jamás lo hubiera, o sea, si vas a un museo y solamente estás viendo el cuadro y hay cosas que no entiendes respecto a la técnica y respecto a la historia y al estilo de la época, pues son cosas que no vas a poder valorar. Claro, la belleza es la belleza y la experiencia estética te va a golpear aunque no seas un experto, eso lo entiendo, pero por supuesto, además de que me contagió muchísimo el valor de la historia, además ahí con ese libro de Gombrich entendí que tener herramientas de análisis y tener herramientas teóricas y entender un poco de la técnica que está detrás del arte, o sea, al contrario, casi siempre se piensa que es una manera de, o sea, es una manera de mirar como más fría, pero yo con ese libro entendí que es al contrario, o sea, que puede ampliar tu experiencia e intensificarla, tu asombro lo puede intensificar de una manera que es incalculable, ¿no? Entonces, creo yo que mientras más sabes de la obra, mientras más herramientas tienes para comprenderla, mucho más la vas a disfrutar, por supuesto, por supuesto. Digo, no niego el valor de llegar y de dialogar de manera completamente pura y candorosa con una obra de arte, sin tener como que toda esta información o sin apoyarte en toda esta información. Claro, es una experiencia también muy valiosa, pero la verdad es que desde mi punto de vista, yo creo que mi manera de mirar y de entender la literatura y el arte sí ganó muchísimo y me ha brindado muchas más satisfacciones desde que empecé a ganar todos estos recursos, ¿no? Y bueno, en un sentido muy parecido, también en su momento fue deslumbrante para mí encontrarme con los dos tomos de la historia social de la literatura y el arte de Arnold Hauser, porque creo yo que cuando yo llegué a la carrera de letras, pues yo era una de estas personas, como deben ser, yo creo que la mayoría de los estudiantes de letras, pues que llegamos ahí porque tenemos una pasión por los libros, por las historias, porque lo disfrutamos, y que en general pues tiene que ver con que conectamos a un nivel emocional o ideológico con los libros, ¿no? Pero creo que el poder situarlos en su contexto ideológico, político, social
y entender también la manera en la que, o sea, no solamente los procesos históricos inciden en el arte, sino que el arte mismo también incide en los procesos históricos y sociales. Eso a mí me hizo revalorar, o más bien recalibrar el valor social de la profesión que yo estaba estudiando. Entonces, para mí, ese también fue un libro que a mí me marcó. Insisto, no se los recomiendo para este reto porque son 2 tomos, son muy largos, y bueno, les puede tomar su tiempo leerlos, ¿no? Pero si tienen el tiempo, la paciencia, no tienen prisa y todo lo demás, para algún momento de su vida, sin duda son 2 libros bastante recomendables. Y bueno, en un sentido más personal, les decía que esta consigna también se puede interpretar de cierta manera como esos libros que también te pueden ayudar a entender alguna etapa de tu vida, ¿no? Y recuperar o encontrar el sentido de algunas experiencias que tal vez hasta este momento pues no lo tenías tan claro. Para mí hubo 2 libros que funcionaron en este sentido. Uno de ellos ya he hablado, creo que tengo un video completo en el canal hablando de este libro, y ese fue Bullshit Jobs. Bullshit Jobs es un libro en el cual un antropólogo se dedica a revisar la razón por la cual hay una, más bien, o sea, como que lo que él observa es que hay muchas personas que pueden tener una insatisfacción muy grande con sus empleos, ¿no? Insatisfacción en el sentido de que, bueno, además de que pueden ser precarios, pueden ser, no sé, injustos, desiguales, etcétera, pero que además están un poco vacíos de sentido. O sea, que ellos mismos se dan cuenta de que lo que hacen no siempre está conectado con lo que estudiaron o lo que deberían estar haciendo tal vez, o también se dan cuenta de que el trabajo que hacen pues no tiene una utilidad real, sino que hace parte de una especie de simulación institucional que hay de varios tipos, ¿no? Entonces, cuando él habla de los bullshit jobs, habla justamente de estos trabajos que, bueno, la pandemia nos enseñó con mucha claridad cuáles son los trabajos, no me acuerdo cómo le llamaban, no esenciales, pero justamente esto ya lo decía este libro, ¿no? O sea, que hay ciertos trabajos que realmente, pues si tú lo piensas, no es como que estén produciendo algo necesario para la vida o ayudando a sostener la vida, ¿no? Sino que algunos, pues un poco como que lo que producen es prestigio, ¿no? O producen como que cierto valor virtual de algo, o a veces simplemente funcionan un poco como para que una empresa pueda justificar que está cumpliendo con algo, pero que realmente no lo hace, ¿no? Entonces, bueno, digamos que sumando 2 y 2, lo que hace este antropólogo es explicar que muchas veces la insatisfacción laboral que tiene una persona puede provenir del vacío que encuentra cuando se da cuenta, o sea, cuando piensa un poco a profundidad y se da cuenta justamente de que ese trabajo, o sea, ese trabajo que le produce tanto desgaste físico, mental, tanto conflicto, tanto, o sea, todos los costos todos los costos vitales que tienen nuestros empleos, bueno, pues una persona de pronto se puede dar cuenta de que pues todos esos costos son un poco para nada, y entonces le entra esta crisis existencial, ¿no? Este vacío. Este libro a mí me ayudó a comprender mi pasado, en el sentido de que yo pasé por esa experiencia de crisis como que profesional o laboral más de una vez, ¿no? En distintos contextos. Yo como que empezaba a cuestionar, y aparte empezaba a cuestionar muy vocalmente, como que este rollo, ¿qué onda, no? ¿Qué estoy haciendo? O sea, porque digo, conforme yo iba leyendo este libro, me daba cuenta de que el autor iba describiendo cosas o iba poniendo ejemplos de casos que yo reconocía directamente, así de, claro, yo me sentía así en tal situación. Y cuando él explicaba, o sea, él va armando esta interpretación, yo decía, claro, pues sí, tiene muchísimo sentido. Obviamente eso no me va a devolver todos esos años, y en ese momento que me la pasé tan mal, pues a lo mejor no sé si me hubiera ayudado saber esto. Sin embargo, creo que sí me brindó el consuelo de decir, o sea, porque yo siempre lo había experimentado como que no, yo soy el problema, yo no me adapto, todo el mundo acepta esta realidad como normal y yo me la estoy pasando pésimo. Y
el leer ese libro y entender que no es cierto, o sea, que yo no soy la única que me siento así, que hay mucha gente que vive ese conflicto y que además ese conflicto tiene una causa real, o sea, muy localizable. Eso a mí me reconcilió con mi pasado de una manera que no les puedo explicar. Así que si ustedes alguna vez han tenido esta especie de crisis vocacional o laboral, yo creo que este es un libro que les puede ayudar a entender su pasado y ayudar a entender por qué tanto trabajo tóxico. Que por cierto, en algún punto, o sea, mi amiga Natalia Flores y yo tenemos todavía pendiente ese libro, ese proyecto. Ya lo tenemos un poquito más pensado de cómo va a ser el taller, libro, karaoke de canciones de amor que le dedicarías a tu jefe. Y es un poco en este sentido, ¿no? De intentar entender por qué nuestras relaciones con el trabajo son tan problemáticas y por qué no pueden ser de otra manera, ¿no? Pensando que estos sistemas son cada vez más inhumanos, pues estas relaciones siempre van a ser tóxicas, ¿no? Por usar un término de estos tiempos. Pero bueno, eso ya será un trabajo de la Nora y la Natalia del futuro. Y bueno, finalmente, en un tema un poquito más drástico, pues un libro que a mí me ayudó a entender mi pasado y que sí quisiera recomendarle cada vez más seguido a más gente, es un libro que yo escuché en audiolibro en inglés de una terapeuta que se llama Susan Forward y que se llama Mothers Who Can't Love. En español no sé si exista y no sé cómo esté traducido. Tal vez debería darme a la tarea de investigarlo y si lo encuentro, si quieren, se los pongo por aquí. Pero ese libro de Mothers Who Can't Love, en realidad de lo que habla, lo que dice, o sea, Susan Forward es una autora de varios libros que han sido bestsellers y que son muy reconocidos. Yo no me acuerdo si yo leí Cuando el amor es odio, la verdad no me acuerdo, pero Cuando el amor es odio, bueno, no sé, ¿para qué hacernos bolas? Pero la cuestión de este libro llamado Cuando el amor es odio es en realidad acerca de estas especies de vínculos medio patológicos en los cuales hay una especie de desigualdad afectiva, ¿no? O sea, como que los hombres pues son, o sea, son distantes, no hay responsabilidad afectiva o son abiertamente violentos y de pronto por qué las mujeres se enganchan en estas relaciones, ¿no? Yo no me acuerdo si leí ese libro, pero el que sí leí fue uno que se llamó Padres Tóxicos, que siento que creo que, bueno, no estoy segura, pero a Padres Tóxicos se me hacía, o sea, como un título súper llamativo, lo leí y en realidad creo que es un título un poco sensacionalista en la traducción, porque justamente de lo que habla esta autora es un poco más bien de padres negligentes, más que tóxicos, ¿no? O padres que tal vez no tenían como que todas las habilidades para el cuidado y las implicaciones que tiene esto en las relaciones con sus hijos. Y si no mal recuerdo, los 4 tipos de padres pues tienen que ver con los padres, eso, negligentes, o los padres pues que, o sea, que ya sea que tenían adicciones o eran depresivos o lo que sea, no eran capaces de cuidar, o sea, no podían cuidarse a sí mismos y entonces o sea, los hijos terminan cuidando a los padres, o los padres pues sí violentos, o los padres sobreprotectores, o directamente los padres que son, pues que terminan siendo los violentadores de sus propias hijas o hijos, ¿no? En un sentido pues mucho más delicado, que ustedes ya se imaginarán, pero que no vamos a mencionar para que no nos cancelen este video. Pero bueno, la cuestión es que esta terapeuta revisa todas estas dinámicas y en ese libro me parecía muy útil que brindaba ciertas estrategias para gestionar la relación con este tipo de padres, pero después yo encontré que ella tenía, o sea, me gustó mucho su manera de escribir y después encontré que tenía un libro que estaba concretamente dirigido a las relaciones entre madres e hijas. Y ella dice en ese libro que justamente lo hizo porque ella entiende que las relaciones entre madres e hijas tienen un componente distinto. Y estas madres, o sea, el título es como madres que no pueden amar, justamente es eso, o sea, madres que no pueden amar, o sea, no las está vilificando como tal, sino está hablando de madres que por alguna razón que posiblemente está en su historia personal, pues no están capacitadas para cuidar de una hija y que en algunos casos esa historia personal termina provocando que estas madres un poco se ensañen con sus hijas, mucho más que con sus hijos varones, por supuesto, ¿no? Pues porque hay una serie de dinámicas sociales que es muy complejo explicarles, pero que esta terapeuta explica muy bien. Y ahí están pues las madres, desde las madres competitivas, las madres narcisistas,
las madres, igual las madres depresivas, o sea, como que siempre buscan este rollo, bueno, manipuladoras, etcétera, etcétera. Y también me gusta que en este libro también hay estrategias para gestionar la relación con este tipo de madres, ¿no? O sea, así como de que casi cuando te diga esto, cuando haga esto, tú le puedes responder esto, o la manera en la que puedes poner un límite es esta, ¿no? Y una de las cosas siento que son más sanadoras de este libro es que creo que culturalmente la figura de la madre es como casi intocable, ¿no? Tú no te puedes quejar de tu mamá, o sea, aunque te esté quemando con un hierro ardiente la cara y tú digas, no manchen, vean lo que me está haciendo, todo el mundo, o sea, se los digo por experiencia propia, de primera mano, todo el mundo te va a decir, pero es tu mamá, ¿no? O sea, que te fregas, básicamente. No la puedes criticar, no la puedes acusar, no la puedes denunciar, no le puedes poner, o sea, tienes que aguantarte porque es tu mamá, etc. Y creo que una de las cosas como que te pueden brindar más consuelo en este libro es justamente que esta terapeuta dice, todo el mundo te va a decir eso, tú te vas a pasar toda tu vida creyendo que estás loca, creyendo que eres la mala del cuento, y la realidad es que no. O sea, que esto y esto y esto y esto y estos comportamientos no los hace una persona que te quiere, y si tu mamá es la que tiene estos comportamientos, pues tu mamá en la vida real no te quiere, posiblemente porque no puede, posiblemente porque tiene cosas en su historia que no la dejan, pues sí, o sea, también tú implicaste un momento en su biografía que puede haber sido una crisis o lo que tú quieras, ¿no? Pero ni tú estás loca, como hija no estás loca, no dejes que tu mamá te vuelva loca, pero tampoco significa que tu mamá tiene derecho pues a pasarse de lista simplemente porque es tu mamá, ¿no? O sea, yo al final, y en ese libro también me gustó, me ayudó, me sirvió, que ese libro validó muchísimo. Yo me había separado de mi mamá, ya tenía años cuando leí ese libro, pero esa fue la primera vez que, o sea, yo sentí validada mi decisión. O sea, siempre todo el mundo me la cuestionaba, a la fecha me la cuestionan, y ese libro sí me dio esa validación de, a ver, cuando pasan esta y esta y estas cosas, puede ser, o sea, tal vez la mejor opción es que cortes de tajo toda relación. Y yo dije, claro, al fin, al fin alguien me entiende, ¿no? Pero también creo que si este libro hubiera llegado un poquito antes, o sea, digamos, unos 3 años antes de que yo terminara la relación con mi mamá a mi vida, posiblemente hubiéramos podido encontrar alguna manera de que no fuera un corte tan tajante. Distancia seguro sí iba a tener que haber, pero posiblemente no hubiera sido un corte tan tajante. Entonces, bueno, a mí ese libro me ayudó a entender mi pasado, y yo la verdad es que conforme avanza mi vida, voy hablando con cada vez más mujeres que en realidad tienen relaciones con sus mamás pues muy complicadas, pero justamente todavía tienen este rollo de que no es incuestionable, y de no, sí, pero es que ella sufrió mucho, no, bla, bla, bla. Y está bien, o sea, yo digo, no todo el mundo va a hacer lo mismo que yo, por supuesto. Yo no les digo a todo el mundo, pues, corta la relación con tu mamá. Bueno, en algunos casos sí creo que tal vez sería lo mejor, pero lo que sí pienso es que nadie tiene por qué sufrir la relación con su mamá, y si tú la estás sufriendo, a lo mejor este libro te puede ayudar a entender por qué, y te puede ayudar a que, pues, pares de sufrir, como dicen en otros lados. Pero bueno, creo que ya me extendí demasiado con este video, ni siquiera me di cuenta cómo. Hasta aquí lo voy a dejar por ahora. Cuéntenme si ya escogieron qué libro van a leer para esta consigna, cuéntenme si conocen alguno de los que les recomendé, o cuéntenme lo que me quieran contar, cómo van con el reto, cómo van con sus lecturas en general. Yo, mientras tanto, aquí lo dejaré. Muchas gracias por venir a Interior 403. Yo soy Nora de la Cruz y nos veremos en el próximo video. Arriba.